¿Recuerdas al guardia que lastimó a Mao Mao durante el ritual de Jinshi? Este personaje de los diarios de la boticaria probablemente lo recuerdes perfectamente, aunque seguramente nunca te hayas preguntado qué ocurrió con él. Es el guardia que durante el ritual terminó enfrentándose a Mao Mao. Sí, aquel hombre que la lastimó. En el anime vemos perfectamente lo que ocurre después. Lacan aparece, Mao Mao consigue entrar y la historia sigue adelante. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Qué pasó con aquel guardia después de todo aquello? Porque si pensabas que simplemente recibió una reprimenda y continuó con su vida, la historia es bastante más interesante y tiene que ver, por supuesto, con el mismísimo Lacan. Después de aquel incidente, Lacan se enteró de quién había sido el responsable de que su hija terminara herida, y podemos imaginar perfectamente lo que eso significaba. Para Lacan, una cosa era que alguien hubiera cometido un error, pero otra muy diferente que alguien le hubiera causado daño a su Mao Mao. Así que aquel guardia tuvo que enfrentarse a las consecuencias. Según explicó la autora Natsu Hyuga, Lacan tomó represalias contra él de una manera bastante extrema. El hombre recibió un castigo físico severo, pero lo más curioso de aquello es que no terminó allí. Durante algún tiempo, Lacan continuó atormentándolo, y es aquí donde la historia empieza a alejarse completamente de lo que vimos en el anime, porque uno pensaría que después de algo así, aquel hombre terminaría resentido con Lacan, abandonaría su puesto, o simplemente se alejaría de cualquier situación que pudiera volver a ponerlo en problemas, pero eso no fue lo que ocurrió. Aquel hombre continuó desempeñando sus funciones. Y esto es muy importante, porque la historia deja claro que no era un mal soldado. De hecho, era precisamente todo lo contrario. Era alguien extremadamente dedicado a su trabajo, y eso hace que lo que ocurrió durante el ritual resulte todavía más interesante. Aquel día había hecho algo que terminó teniendo consecuencias para él, pero desde su propia perspectiva, él estaba cumpliendo con su responsabilidad. Tenía que proteger una zona restringida y no iba a permitir a alguien que la atravesara simplemente porque insistiera en hacerlo. No conocía toda la información que tenía Mao Mao, no sabía lo que estaba ocurriendo detrás de escena, así que hizo aquello que consideraba lo más correcto, y después de todo lo que ocurrió, simplemente siguió haciendo su trabajo. Y justamente eso fue lo que llamó la atención de Lacan. Aquí viene una de las partes que más gustan de esta historia, porque Lacan podría haberlo considerado un hombre inútil. Después de todo, era el mismo guardia que había terminado involucrado en el incidente con su hija, pero aparentemente ocurrió todo lo contrario. Lacan terminó reconociendo que aquel hombre tenía una cualidad que respetaba. Era extremadamente competente y dedicado a su deber. Y eso nos demuestra algo interesante sobre Lacan. Puede ser una persona completamente impredecible, puede reaccionar de manera exagerada cuando se trata de Mao Mao, pero eso no significa que sea incapaz de reconocer el valor de una persona. Y aquel guardia terminó demostrando su valor precisamente después de haber pasado por uno de los peores momentos posibles. Así fue como pasaron 2 años, y la historia da un giro que probablemente nadie esperaría, porque después de todo lo ocurrido, Lacan hizo que aquel hombre fuera ascendido. Sí, el mismo hombre que había detenido a Mao Mao, el mismo hombre que terminó recibiendo un castigo severo por parte de Lacan y que probablemente tenía razones de sobra para odiarlo, terminó ascendiéndolo. Y esto no ocurrió porque Lacan hubiera olvidado lo sucedido, fue prácticamente lo contrario. Él había tenido tiempo suficiente para observar qué clase de persona era aquel hombre. Lo que encontró fue un soldado que continuaba cumpliendo con su trabajo, sin abandonar sus responsabilidades ni dejar que lo ocurrido cambiara su forma de actuar. Y aparentemente eso fue algo que Lacan terminó respetando. Y aquí la ironía de toda esta historia. El guardia se metió en problemas porque estaba haciendo demasiado bien su trabajo. Su obligación era impedir que alguien atravesara una zona restringida. Mao Mao apareció, él hizo su trabajo y terminó enfrentándose a Lacan. Pero incluso después de todo aquello siguió demostrando las mismas cualidades que habían provocado el conflicto: disciplina, responsabilidad, constancia y finalmente Lacan terminó reconociéndolas. Así que el destino de aquel personaje fue bastante diferente a lo que nos pudimos haber imaginado. No desapareció, no fue expulsado, tampoco abandonó su carrera, al contrario, terminó siendo ascendido. Porque cuando vuelves a mirar el momento del ritual ya sabes algo que el anime no te cuenta. Ese guardia no era simplemente el hombre que se enfrentó a Mao Mao, era un soldado que estaba cumpliendo con su deber, y después de aquel incidente tuvo que enfrentarse a la furia de Lacan. Pero a pesar de todo continuó trabajando, y 2 años después ese mismo compromiso terminó siendo reconocido. Es una situación bastante absurda si lo piensas, porque primero Lacan lo castiga por lo que ocurrió con Mao Mao, y luego el mismo Lacan reconoce su talento, hasta hacer que finalmente lo asciendan. Es casi como si Lacan hubiera dicho: te detesto por lo que hiciste, pero tengo que admitir que eres bueno en tu trabajo. Y sinceramente es una reacción bastante propia de él. Esta historia también nos demuestra una faceta que Lacan a veces deja escondida detrás de su comportamiento excéntrico. Cuando alguien perjudica a Mao Mao puede ser muy despiadado, pero eso no significa que deje de ser capaz de reconocer las capacidades de esa persona.
En este caso, Lacan pudo haberlo considerado simplemente como alguien que había cometido un error. Sin embargo, con el tiempo terminó reconociendo algo mucho más importante, su carácter, porque cualquiera puede hacer bien su trabajo durante un día. Lo difícil es continuar haciéndolo después de pasar por una experiencia tan desagradable, ya que el hombre lo hizo, continuó adelante y continuó cumpliendo su deber, hasta el punto de ganarse el respeto de la misma persona que había tomado represalias contra él. Y entonces dime, ¿tú qué piensas de cómo terminó esta historia? ¿Tú crees que el guardia debió recibir la reprimenda que le dio Lacan? ¿O simplemente estaba haciendo su trabajo? Y al final, ¿crees que estuvo bien que el ascenso lo hubiera recibido de parte del mismísimo Lacan? Te leo, y si te gusta nuestro contenido, suscríbete.